Muy buena noche, bienvenidos a su programa de cada viernes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, la conexión médica integral para una salud y bienestar, un liderazgo médico Colmedegua. Tus riñones podrían estar fallando y no lo sabes. La alerta que preocupa al Colegio de Médicos de Guatemala y a miles de familias de este país. En este tema vamos a hablar sobre el paciente renal, señales de alerta, prevención, prediálisis y tratamiento oportuno. Esta noche tenemos como invitada a la doctora Karen Aleu. Bienvenida. Ella es médico nefróloga, especialista, graduada en la Universidad de San Carlos como médico general y especialidades médico internista y nefróloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Buenas noches, mucho gusto. Un gusto estar aquí con usted. Vamos a iniciar, por ejemplo, que tenemos un paciente de 42 años de edad que trabajaba todos los días y nunca imaginó que sus riñones estaban fallando. Es una causa que normalmente frecuenta o historias que muchos pacientes llegan con esta historia a las clínicas o a la clínica de una ERC en este caso, y solo sentía en un momento cansancio, una fatiga, los pies que se hinchaban por momentos, dolor de cabeza. Pensó que era estrés o mala alimentación en un momento dado el mismo paciente, pero el día que llegó al hospital recibió la noticia que le cambió la vida. En este caso necesitaba diálisis, directamente un tratamiento. Ya era un poco tarde. Como este paciente, hay miles de personas que descubren demasiado tarde y padecen de alguna enfermedad renal, una enfermedad silenciosa que puede avanzar sin dar señales de alerta. Doctora, bienvenida a Conexión Médica Integral nuevamente. Hoy hablaremos sobre el paciente renal crónico, las causas de las enfermedades, todo esto que nos acompaña diariamente, más en su especialidad, ¿verdad? Que es el diario vivir suyo, tanto en su clínica privada como en una ERC. Entrando de lleno, ¿qué significa realmente convertirse en un paciente renal? Bueno, convertirse en un paciente renal, tanto para el paciente como para la familia, como para la sociedad, es una carga personal, emocional, médica, económica, ¿verdad? La enfermedad renal crónica, pues es una enfermedad que hasta el día de hoy es muy desconocida, tanto para el gremio médico y pues muchísimo más para las personas que padecen de ella, ¿verdad? Causa mucho miedo el diagnóstico. Sin embargo, debemos de saber de que, pues, no se desahucia al paciente, sino tenemos muchas alternativas de tratamiento. Claro. ¿Qué enfermedades podríamos mencionar o factores que dañan a los riñones? Sí, mire, la enfermedad renal crónica es una enfermedad multicausal. Yo creo que es importante platicar, primero qué es una enfermedad aguda y qué es una crónica. Sabemos que una aguda, pues, es una enfermedad en la cual se instaura de manera rápida, en pocos días, u horas, y es un tratamiento, pues, inmediato y que regularmente resuelve. Hablando de una enfermedad renal, crónica, pues, es una enfermedad que se instaura en semanas, meses o incluso años, de manera progresiva, lenta y que necesita un seguimiento. La enfermedad renal crónica, por lo tanto, es una enfermedad que afecta el funcionamiento y la estructura renal de manera permanente. Eso es lo que nosotros leemos, pero realmente sí es una enfermedad que afecta de manera permanente si nosotros no la tratamos a tiempo. Es importante saber de que es multicausal. La principal causa, pues, es a nivel mundial, la diabetes mellitus, la segunda, la hipertensión arterial, y después viene, pues, una gama, de diagnósticos entre los que podemos incluir, lupus, otras enfermedades autoinmunes, también tenemos los pacientes con obesidad, litiasis, pero también es importante mencionar unas que no son tan comunes, como por ejemplo, los pacientes que fueron prematuros tienen riesgo de tener enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque nacen con menos nefronas, por lo tanto son más susceptibles al daño de estas nefronas, que sabemos que son la unidad funcional del riñón. Otra causa que también no mencionamos mucho, sobre todo aquí en Guatemala, que tenemos la costa sur como toda Centroamérica, es la no tradicional o mesoamericana, y todas aquellas pacientes que, por ejemplo, tuvieron preeclampsia, eclampsia, que no tuvieron un seguimiento oportuno, pues también podrían llevar a la enfermedad renal crónica. Estas son como las que podemos englobar de una manera un poco más común.
Doctora, ¿y qué pasa? ¿Hay algo o qué sucede en estos pacientes o personas que se automedican, especialmente analgésicos, medicamentos que los venden hasta en la tienda, por así Sí, decirlo? esa es una gran problemática aquí en Guatemala porque está documentado, muy documentado, que los AINES, ¿verdad? Que son antiinflamatorios no esteroideos, producen con un consumo crónico y a largo plazo enfermedad renal crónica. De igual manera, los inhibidores de bomba de protones. Ya está documentado y como usted dice, los puede consumir uno como dulces en la tienda sin prescripción médica y es muy común ver pacientes que llegan con enfermedad renal crónica y el único factor de riesgo que tienen es el consumo de este tipo de medicamentos. Incluso debemos de mencionar que también pacientes que consumen muchas bebidas carbonatadas o energizantes también es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Con estos calores, pues no se hidratan con agua, ¿verdad? Sino consumo de los que ya sabemos, bebidas carbonatadas, que hay una gran variedad pues en las tiendas, supermercados. Sí. ¿La dieta y el estilo de vida Sí, forman influyen parte? bastante, ¿verdad? Si hablamos que una de las causas de enfermedad renal crónica es la obesidad, pues sí, el estilo de vida tiene mucho que ver, ¿verdad? Tanto como para prevenir como tratamiento, una dieta balanceada y hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana está documentado que previene y también mejora la enfermedad renal crónica. Hay una pregunta que le hacen mucho al médico. Ujú. ¿El café, lo puedo tomar si ya tengo algún padecimiento renal o me va a afectar a futuro? Sí, mire, todo en exceso es malo, ¿verdad? E incluso, no recuerdo de cuándo es el estudio, pero sí hay un estudio que le voy a compartir que el consumo de café en dosis moderadas, pero hay que hacer la aclaración que el café que se hierve, ¿verdad? De cafetera, el que es molido del puro grano, pues hasta podría tener algún tipo de beneficio a largo plazo. Ahora, lo que nosotros consumimos, que regularmente pues son estos de sobrecito, el que ya viene procesado no es el café puro, a veces es la basura del café la que estamos consumiendo, esto sí podría tener consecuencias a nivel renal. Ah, muy bien. ¿Por qué esta enfermedad puede avanzar durante años sin ser detectada? No le da a uno indicios, mire, usted ya está. Sí, mire, esta es una pregunta que hacen muy comúnmente y que a mí me gusta explicarla de la siguiente manera. El cuerpo es una máquina perfecta, ¿verdad? Que está diseñada para que nosotros podamos tener una compensación si algo está mal, ¿verdad? El cuerpo es tan sabio que si tenemos la azúcar alta, por ejemplo, trata de excretarla por orina, si tenemos la presión alta, libera hormonas para poder compensar esta presión, pero sí el insulto se mantiene de manera prolongada, pues como decimos al buen chapín, pues, se va a cansar y entonces pues va a ceder la enfermedad. Entonces cuando el paciente ya tiene síntomas es porque lleva mucho tiempo con la enfermedad. No es de que el paciente haya estado sano, lo que pasa es de que el paciente no se revisó y no sabía que tenía un problema. Entonces cuando el paciente presenta la manifestación, ya está en una etapa regularmente avanzada. Sí. ¿Y cuáles son estos síntomas, o esta alerta que el paciente no debe ignorar? Mire, hay varios, ¿verdad? Primero, un mal control de la glicemia, que el paciente no la pueda controlar con medicamentos, un mal control de la presión arterial o que esté debutando con hipertensión arterial, la famosa hinchazón o edema de miembros inferiores, que tenga espuma en la orina. Este tipo de espuma yo la describo como la espuma de la cerveza, que incluso cuando se jala la cadena del agua, pues queda un poco de espuma en la taza, es muy común cuando están botando proteínas. También podemos hablar de anemia de reciente diagnóstico. Hay muchos pacientes que llevan con anemia tratada durante meses y nunca se le dio los riñones. Porque es importante porque la producción de eritropoyetina para tener eritrocitos en el cuerpo se produce en el riñón. Pacientes también que tienen sedimentos activos o infecciones urinarias a repetición, dígase que tienen eritrocitos, que tienen leucocitos, no se ha controlado, también es importante referirlos al nefrólogo. Yo sé que no tiene la estadística usted, pero ¿cuántos pacientes llegan al nefrólogo cuando ya hay daño y es daño ya avanzado? Sí, mire, yo le diría que tanto en la práctica privada como en las instituciones nacionales, 8 de cada 10 pacientes llegan en un estadio ya con necesidad de terapia de reemplazo renal.
En una ERC, el 80% de los pacientes que ingresan directamente a una terapia de reemplazo renal. Entonces, estamos hablando que el 20% todavía estamos en un estadio temprano para poder hacer algo y evitar que el paciente llegue a la diálisis. Sí. A esa parte, que usted mencionó ahorita, diálisis. Muchas veces el tiempo hace la diferencia entre prevenir y depender de una máquina. O sea, ese espacio, ¿cómo lo podríamos detectar o cómo se puede prevenir? Yo creo que primero este tipo de información es muy importante porque la baja detección es la problemática de por qué el paciente llega de una manera tardía ya a la terapia de reemplazo renal, que en este caso es hemodiálisis, diálisis, y en Guatemala también tenemos trasplante renal. Eh, lo que sucede es de que aquí en Guatemala no está estandarizada la medición de la creatinina, ¿verdad? Entonces, uno de los errores que cometen los médicos es que ven el valor del laboratorio, entonces les dicen, está normal. Pero si el paciente tiene factores de riesgo, es importante hacer la tasa de filtrado glomerular en base a la creatinina que tenemos. Esto nos va a decir cuál es el porcentaje, les digo yo a los pacientes, de función renal, y si este porcentaje está abajo de un 60% o ml minuto, como yo se los llego a explicar, entonces el paciente es un paciente que ya está en riesgo y en estadios intermedios de la enfermedad renal. Entonces es importante que los médicos nos acostumbremos a sacar la tasa de filtrado glomerular en este tipo de pacientes, y si va al alza y ya hicimos las medidas básicas de control, es mejor referirlo a nefrólogo. ¿Qué significa, la palabra el manejo en prediálisis? Sí, mire, las guías CADIGO, ¿verdad? Que son las más famosas de la enfermedad renal crónica. Ustedes pueden encontrar ahí los estadios de la enfermedad. Esto es un cuadro, ¿verdad? Que yo les explico a los pacientes que es como la primaria, ¿verdad? Usted no puede pasar a segundo si no pasó primero, no puede pasar a tercero si no pasó segundo. Lo mismo es con la enfermedad renal crónica. Todos estos grados son en base al porcentaje de funcionamiento renal, ¿verdad? Va desde más de 90 hasta menos de 15. Abajo de 15 ml minuto son los pacientes que ya necesitan la terapia de reemplazo renal, e incluso en algunos casos, como los pacientes añosos, por ejemplo, pacientes de 70, 80 años, podemos esperar hasta una tasa abajo de 10, ¿verdad? Todo lo que está arriba del 15% son estadios prediálisis, lo que quiere decir que el paciente no necesita una terapia de reemplazo renal, dígase hemodiálisis y diálisis, sino se puede dar un manejo médico únicamente con medicamentos y evitar la progresión o incluso retrasarla un poco, lo que significa que o evito que avance a la diálisis, o si está en un estadio o con una función, por ejemplo, de 45, lo pueda subir a 70. O sea que sí puede retrasarse la progresión de la enfermedad si el paciente llega a tiempo o en una etapa temprana de la enfermedad. Es correcto. Por eso la referencia temprana es lo más importante para nosotros. Yo creo que no hay nefrólogo que no celebre el detectar a un paciente en una enfermedad temprana y no tardía, donde ya tengamos que decirle, mira, la única solución que yo le puedo dar es la terapia de diálisis, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Y qué tratamiento y cuidados forman parte de esta etapa? Mire, primero, el adecuado control de la glicemia, presiones arteriales en valores normales, ¿verdad? En pacientes diabéticos que ya tienen una enfermedad renal crónica, significa que ya tienen un problema cardiovascular. Estamos hablando de glicemias abajo de 200 al azar o después de comer. Y en algunos pacientes somos no tan conservadores en ayunas como para hablar abajo de 140 miligramos sobre decilitro, porque presentan hipoglicemias. De la presión arterial depende también, ¿verdad? Si es un paciente añoso, si es un paciente joven, ¿verdad? Vamos siendo más conservadores con el control de la presión arterial, pero regularmente abajo de 130/90 sería seguro para evitar la progresión. Vemos otro tipo de situaciones como manejo de la dislipidemia, que en este caso deben de estar abajo de 150, no de 200, que es como la población general. El manejo de la hiperuricemia abajo de 7, ¿verdad? Que es donde se da la protección renal. Y vemos muchos otros parámetros, porque abajo del 30% ya sean la mayoría de las manifestaciones del paciente renal, porque recordando, pues los riñones cumplen 7 funciones en nuestro cuerpo, están encargados de la salida de toxinas,
de la acidez sanguínea, de mantener un pH adecuado, del balance de líquidos, manejo de la presión arterial, manejo de la anemia, em, el balance de los electrolitos, calcio, fósforo, sodio, potasio y pues la producción de ciertas hormonas. Entonces, el manejo de prediálisis es un manejo bastante complejo donde vemos todo esto, más las patologías asociadas para mantenerlos en valores normales y que de esta manera no avance. En su experiencia, ¿qué cambia en la vida del paciente cuando se le diagnostica y se le da tratamiento, en una forma temprana? Le cambia muchísimo, ¿verdad? Yo creo que todo el paciente que le dicen, mire, lo voy a mandar con el nefrólogo, va con miedo, llegan hipertensos, ¿verdad? Y es porque cuando ustedes leen qué es la enfermedad renal crónica, siempre dice una enfermedad que es progresiva e irreversible, pero la última línea nunca la leemos y dice si no se trata de una manera adecuada. Entonces es importante y regularmente, popularmente, eh, pues los desahucian, ¿verdad? Y ya está enfermo los riñones, se va a morir, y eso no es cierto. Cuando llegan con nosotros y se les da el diagnóstico de una enfermedad temprana, y que podemos hacer algo para evitar que él avance en la diálisis, pues la verdad es que el paciente pasa de un estado de depresión, le podría decir incluso, hasta pues de alegría y de decir, bueno, sí se puede hacer algo, ¿verdad? Al contrario, cuando se les da pues un diagnóstico donde la única solución es la terapia de reemplazo renal, pero también es importante que los pacientes sepan que esto no es una condena a muerte, sino que actualmente la mortalidad y la morbilidad de los pacientes es bastante baja, ya que tenemos el tratamiento para dárselo y se da de una manera óptima, ¿verdad? Le estoy hablando que en UNAER tenemos pacientes tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal de más de 15 años en la terapia, o sea, el pronóstico de vida es bastante alto a lo que era hace algunos años. Sí. Cuando el riñón deja de funcionar adecuadamente, ¿qué tratamientos hay? Depende de la causa, ¿verdad? Por eso yo creo que los médicos generales y los médicos internistas o cualquier otro especialista, la derivación temprana al nefrólogo es lo más importante, porque pues ahí sí que estudiamos para esto y el tratamiento llega a ser más fino y más dirigido a la causa, ¿verdad? Como le digo, la mayoría pues conoce la diabetes y creemos que solo el control de la glicemia es lo que se debe de hacer, pero hablando y haciendo referencia a lo que hablé hace un ratito, realmente es un balance de todas las funciones de los riñones. Si la causa fuera algo metabólico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si fuera una glomerulopatía en algún paciente joven o en alguno que no encaja en lo tradicional, tendríamos que hacer una biopsia, poner inmunomoduladores, dependiendo de lo que encontremos. Respecto a la enfermedad mesoamericana o no tradicional, aquí es otro mundo, ¿verdad? Es lo que pareciera que el paciente no es enfermo renal crónico. Por ejemplo, este tipo de pacientes que vienen de la costa sur no tienen hipercalemia, sino al contrario, tienen hipocalemias porque esto es una tubulopatía, ¿verdad? El paciente no se hincha, regularmente nunca dejan de orinar, podrían no tener hipertensión arterial. Entonces, estoy hablándole de todo lo contrario a lo que conocemos de la enfermedad renal crónica. Incluso muchos de estos pacientes tienen múltiples visitas a los que son los centros de salud o a los hospitales solo para corrección del potasio, solo para corrección de la hiperuricemia, por deshidratación, por infecciones urinarias a repetición, cuando lo que realmente estamos viendo es una enfermedad mesoamericana no Sí. tradicional. O sea que, tenemos que hablar, o individualizar pacientes. El tratamiento va Totalmente, individualizado, dependiendo. No todos van a diálisis, no todos van a hemodiálisis. exacto. Y cuando hablamos de enfermedades mesoamericanas no tradicional, nos referimos a toda la costa de México, costa sur, desde México, Guatemala, Salvador, Nicaragua, hasta llegar a Costa Rica, de Panamá, según tengo Incluso entendido. Panamá ya está documentando casos en su Ujú, país. sí, Ujú. muy bien. ¿Qué diferencia existen entre hemodiálisis y diálisis peritoneal? Sí, la hemodiálisis es la que la mayoría de la gente conoce, es donde el paciente asiste a un centro asistencial, tiene un catéter, ¿verdad? Regularmente va en el cuello, en la pierna o
tiene un procedimiento quirúrgico que se llama fístula arteriovenosa. Al paciente se le conecta por medio de estos accesos vasculares a una máquina de diálisis y básicamente lo que se hace es un lavado sanguíneo, ¿verdad? La sangre sale por el catéter, pasa por la máquina, por un filtro que limpia la sangre y la regresa al cuerpo de manera limpia. Esto se hace de manera estándar 3 veces a la semana por unas 3 horas y media a 4. Ahora, la diálisis peritoneal es la diálisis que se hace en casa. El paciente realmente no llega al centro asistencial más para consultas en consulta externa o algún tipo de emergencia que son muy esporádicas. Básicamente se trata en que el paciente tiene un catéter que es blando a nivel de su estómago y lo que hace es introducir una bolsa de diálisis o suero en su cavidad abdominal. Esta permanece ahí dependiendo de la dosis que requiera el paciente, pero el estándar 4 horas y después el paciente se drena este líquido que sale con las toxinas y vuelve a repetir el procedimiento. Una mala creencia de la diálisis peritoneal es que el paciente necesita un cuarto estéril en su casa y no es así, necesita un área de 2x2 limpia, donde pues no entren animales, polvos, viento, o incluso en pacientes de clase media, ¿verdad? Podría hacerlo a la orilla de su cama. Otra mala creencia de la diálisis peritoneal es que llevan el catéter o la bolsa colgando como las bolsas urinarias, pero esto no es cierto. El paciente hace un lavado de manos, se conecta, introduce el líquido, saca el sucio, introduce el limpio, se desconecta y puede seguir con su vida normal hasta que le vuelva a tocar el nuevo recambio. Básicamente yo les digo que es como orinar, ¿verdad? 4 Claro. veces al día. Muy bien. ¿Y qué ventajas tiene la diálisis peritoneal en los pacientes? Mire, a largo plazo conservan más la función renal residual, que es conservar la cantidad de orina que nosotros producimos. Al conservar la función renal residual hay un mejor manejo de la anemia, mejor manejo de la hipertensión arterial y complicaciones a largo plazo. A diferencia de la hemodiálisis, que aquí el paciente pues deja de orinar pronto. El paciente en diálisis peritoneal tiene la ventaja que puede estar en su casa. En países como el nuestro, donde la accesibilidad hacia la capital es difícil, lo puede hacer en su casa. Las citas son solo una cada 2 meses, a diferencia de la hemodiálisis, que tiene que asistir 3 veces a la semana al centro. Otra de las ventajas es que el paciente tiene muchísima más libertad en el consumo de agua y en la dieta. Yo le diría que hay pacientes que básicamente no tienen dieta, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el trasplante renal, que sigue siendo la mejor alternativa para algunos pacientes o? Sí, mire, cuando hablamos de terapia de reemplazo renal, ¿verdad? O terapia de sustitución de la función renal, la mejor es el trasplante, ¿verdad? Después de esto, yo le diría que la diálisis peritoneal y por último la hemodiálisis, por lo menos en nuestro país, donde el acceso a la hemodiálisis pues es más difícil por la cantidad de pacientes. Se hace ya trasplante renal aquí en Guatemala, en el San Juan de Dios, en el Roosevelt de manera gratuita. Hay fundaciones que también lo realizan e incluso de manera privada. El problema acá es de que no tenemos la costumbre de la donación. Donación cadavérica hay muy poca. Los invito, ¿verdad?, a que puedan poder dejar esta última voluntad si así fuera. Y se hace más el trasplante de donante vivo, digamos, de familiar relacionado, donde se pueda ver la compatibilidad. Pero definitivamente el trasplante renal es lo mejor para el paciente, de verdad. Ah. ¿Y qué ha visto usted o qué representa en los pacientes cuando le dicen que hay una oportunidad nueva de vida y reciben este trasplante renal? Mire, es un cambio totalmente rotundo, ¿verdad? Porque si bien las dos opciones de tratamiento les pueden prolongar la vida, el tener un riñón hace que el consumo de medicamentos sea menor, que tengan mayor libertad, ¿verdad? Yo siempre les explico a los pacientes que si ellos no dejan de ser pacientes renales, ¿verdad? Ellos tienen un solo riñón funcional del cual deben de cuidar porque es un regalo que alguien les dio, Sí, pero definitivamente la calidad de vida mejora, ¿verdad? Muchos sí. pacientes pues ya no necesitan estimuladores de la eritropoyesis, de tratamiento de la hipertensión, otros sí necesitan ciertas dosis, pero en general la calidad de vida mejora muchísimo.
Bien, doctora, y detrás de cada paciente que ya tuvo un cuadro de miedo, de cambios y sacrificios, también están los familiares que padecen este mismo cuadro que el paciente. ¿Cómo abordan ustedes, también a los familiares o se quedan ellos aislados del No, caso del mire, paciente? la enfermedad renal crónica es una enfermedad social, ¿verdad? Que no solo afecta al paciente, sino afecta a los familiares, a su comunidad, a su estilo de vida, al país, por la economía. O sea, es una enfermedad de un gran impacto. Sí, Em, Regularmente estos pacientes que llegan a terapia de reemplazo renal, que no estuvieron en un estadio prediálisis, llegan en muy malas condiciones generales. Entonces son pacientes totalmente dependientes hasta que se logra una diálisis óptima. Pero estamos hablando que puede tomar 6 meses, un año. Entonces, regularmente se les asigna un cuidador principal. Dentro de la UNAER, los pacientes tienen un manejo multidisciplinario integral, no solo los mira el médico, sino pasan por trabajo social, psicología, em, tienen consultas con nutrición y si es necesario, pues también se las damos al familiar porque ellos pueden tener mucho agotamiento. sí. A usted, doctora, ¿qué historia le impactó como nefróloga? Si usted diga, mira, ahorita este cuadro. Mira, yo creo que cada vez que nosotros pensamos en qué historias impactan, pensamos en algo negativo, pero también hay historias que impactan de manera positiva. Negativo, yo le diría que hasta el día de hoy ya llevo varios años practicando la nefrología y nunca es fácil decirle a un paciente que necesita entrar a terapia de reemplazo renal. Es más, es de mucha felicidad cuando le podemos decir, mire, podemos hacer algo para que usted no llegue a la terapia de reemplazo renal. Pero de manera privada yo le diría, don Carlos Juárez, si algún día me mira, pues le mando saludos, para mí es mi paciente estrella. Es un paciente que su oficio es ser camionero, ¿verdad? Él maneja transporte pesado de aquí a Estados Unidos. Tuvo un cuadro de una infección urinaria severa que lo llevó al hospital. Me hacen la consulta porque llevaba creatinina, nitrógeno, ureas alterados. Le damos manejo, perdón, le damos manejo y pues no resuelve. Lo tengo que introducir a la terapia de hemodiálisis. El paciente con obesidad crónica, ¿verdad? Con peso de más de 200 libras. Y pues el paciente le di una terapia de hemodiálisis únicamente por 3 meses. Se aplicó, bajó de peso, de obesidad mórbida, obesidad grado 1, súper responsable con su dieta, haciendo ejercicio. Fueron 3 meses de hemodiálisis únicamente. Al paciente lo pudimos sacar de la terapia de reemplazo renal y hasta el día de hoy ya llevamos casi 4 años sin terapia de reemplazo renal. Entonces es un paciente de mucho impacto que a mí me gusta contarlo a los pacientes en lo privado, en lo público, porque sí se puede. Sí. ¿Y qué impacto emocional, depende el paciente cuando depende de una diálisis? Sí, mire, el impacto es primero porque le digo que llegan con la idea de que están desahuciados, ¿verdad? Realmente cuando el paciente está bien dializado y cumple adecuadamente las indicaciones médicas, es un paciente que a futuro puede ser totalmente funcional. Tenemos muchos trabajadores del campo que regresan al campo a trabajar. Tenemos pacientes que pues sí sufren despido, ¿verdad? Por la necesidad de diálisis, pero buscan otras alternativas de trabajo, que es algo en lo que se trabaja en la UNAER, ¿verdad? Darle otras alternativas como algún tipo de oficio. E incluso tenemos jóvenes y adolescentes que están en la universidad, ¿verdad? Entonces, al inicio impacta, sobre todo si al que se le está dando el diagnóstico es la cabeza de familia y es el que lleva la economía a la casa. Pero a largo plazo pueden regresar tal vez a su actividad o alguna actividad modificada para poder volver a generar. Claro. ¿Qué desafíos se enfrenta Guatemala frente al aumento de pacientes renales? Pues si sabemos, van en aumento y un Sí, aumento acelerado. muchísimos desafíos. Realmente Guatemala no se escapa de la estadística que se cree que el 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Guatemala es el segundo país a nivel centroamericano con una proporción de 750 pacientes por millón de habitantes con enfermedad renal crónica, que es lo que se ha podido documentar, una de las más altas de la región.
Entonces, el impacto, como le digo, no solo es emocional, familiar, lo que incluye socialmente al grupo familiar, sino que también impacta en la economía, porque si tenemos a un paciente que generaba económicamente, esto impacta en la economía nacional, pero si este paciente pues ya no puede generar, claramente se ve impactada la economía. Em, Impacta en en la reproducción, los pacientes realmente no pueden concebir en la mayoría de los casos, sobre todo cuando están en una etapa avanzada y pues económicamente la terapia es cara, ¿verdad? De las 3 terapias, la más barata, aunque no pareciera, es el trasplante renal a largo plazo, después sigue la diálisis peritoneal y por último la hemodiálisis. Entonces, prevenir que el paciente llegue a la diálisis no solo va a impactar de manera emocional, sino también económica a nivel de país. ¿Qué consejo le daría usted a la población en general? El consejo que yo les daría es, primero, que no tengan miedo. La enfermedad renal crónica no es un diagnóstico de muerte. Hay muchas cosas que hacer por los pacientes, sobre todo si los encontramos en estadios prediálisis. Podemos evitar que el paciente llegue a la diálisis y si el diagnóstico es iniciar la terapia de reemplazo renal, pues el pronóstico de vida y la mortalidad ha bajado muchísimo. Usted puede tener una calidad de vida, usted puede regresar a sus actividades normales con un tratamiento adecuado y pues siguiendo instrucción. En una frase, ¿qué debe entender Guatemala sobre la enfermedad renal? Una frase. Va en aumento, es necesario un mejor control, un mejor seguimiento y no los desahucia de muerte. Hay tratamiento. Muchas gracias. La enfermedad renal muchas veces avanza en silencio hasta que cambia completamente la vida de las personas. Por su prevención y diagnóstico temprano, la referencia oportuna a un nefrólogo puede apoyar y puede marcar la diferencia entre conservar una función renal. Llegar tarde, las complicaciones son severas, como lo escuchamos hoy con la doctora, que muy bien nos la atendió. Y detrás de cada paciente renal hay médicos luchando para ofrecer una esperanza, tratamiento y calidad. Dentro de ellos se encuentra UNAER, médicos en lo privado, especialistas nefrólogos en sus clínicas trabajando para poder tener y dar cuidados a los riñones y cuidar el futuro de cada uno de los médicos. Doctora, hoy en la noche muchas gracias Un por gusto. habernos acompañado. Unas palabras de despedida. Pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que la educación médica continua es muy importante, sobre todo para médicos generales y con una primera especialidad como médicos no sabemos todo. Es importante, yo creo que el médico más sabio es el que sabe referir a tiempo y el que conoce sus límites. Y para los pacientes, infórmense, hay muchos tratamientos y su médico general o su médico de cabecera no los manda y usted tiene alguna sospecha, visite a un nefrólogo para poder evitar la terapia de reemplazo renal. Muchas gracias, doctora. Y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Los esperamos el próximo viernes en este mismo horario. Y gracias por estar siempre atentos a Conexión Médica Integral. Eh, para la salud y bienestar, un liderazgo médico de Colmedegua. Muchas gracias y feliz noche.